pasaremos a definir el artículo 1.1 de la Constitución. El primer artículo de esta y uno de los más importantes, porque en él encontramos el modelo de Estado. Decimos que estamos ante un Estado democrático, social y de derecho. Tres conceptos que popularmente decimos, digamos, de carrerilla, pero que significan tres cosas diferentes. Empezaremos por el término social. Social quiere decir cuando el Estado interviene en nuestra esfera privada para procurarnos unos estándares de igualdad para todos los ciudadanos. Es lo que conocemos también como el estado del bienestar. Pongamos un ejemplo para entenderlo. Nosotros, que somos trabajadores, tenemos una nómina. En esta nómina hay una parte que el Estado nos retiene a cuenta de lo que él le llama la seguridad social. Gracias a esta, el Estado nos proporciona una sanidad pública de calidad, una educación, una prestación de desempleo si nos quedamos desocupados. Es decir, son conceptos que lo que sirven es para igualar las diferencias existentes entre los diferentes sustratos de la sociedad. La siguiente palabra a tener en cuenta es el hecho de la democracia. ¿Vale? Decimos que estamos ante un Estado democrático cuando se cumplan cuatro premisas. La primera de ellas será que exista un auténtico sufragio de los ciudadanos, o lo que llamamos, pues la Constitución define, como la soberanía nacional. Esta soberanía nacional debe residir, por lo tanto, en el pueblo español. Es decir, somos todos los ciudadanos los que escogemos a nuestros representantes. ¿Cómo lo hacemos? A través del sufragio. Sufragio, concretamente el sufragio activo, porque existen dos tipos de sufragio. Sufragio activo, que es el hecho de ir a votar a nuestros representantes, y el sufragio pasivo. Sufragio pasivo significa que siempre y cuando sigamos las reglas del juego, marcadas por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, tenemos el derecho también de podernos presentar como candidatos a estas elecciones, ya sea a través de los partidos políticos o a través de agrupaciones de electores u otras modalidades que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Si nos centramos en el apartado de sufragio activo, vemos que este sufragio tiene que cumplir con 5 características fundamentales. La primera de ellas es que sea universal. Votan todos aquellos que sean mayores de 18 años que no estén incapacitados para tal efecto. El siguiente es que sea igualitario, tanto hombres como mujeres. Y hace muchos años que las mujeres pueden votar por suerte en las elecciones, tanto estatales, autonómicas, municipales. ¿Vale? Tiene que haber igualdad de condiciones, y no solo en relación al sexo, sino también en relación al poder económico. Hace muchos años se votaba lo que se llamaba el sufragio censitario. ¿Vale? Este sufragio era que se votaba solo a aquellos que tenían un cierto nivel económico. Esto ya en nuestra sociedad no sucede. Nos da igual que tengamos 1 euro en el banco o tengamos 1000 millones de euros. Ojalá, ¿no? Pero todo el mundo vale el mismo. El voto de cada uno tiene la misma calidad y la misma cuantía. El siguiente es que hablamos de la libertad. El sufragio tiene que ser libre. Libre en el hecho de que nadie nos puede coaccionar en qué votamos o a quién escogemos. Por esta misma razón, diremos que también será secreto, ¿vale? Tiene relación con la antigua o la anterior premisa, en el hecho en que no tenemos por qué comunicar cuál ha sido nuestra elección. Y el último que nos quedaría, el último término, sería directo. Directo significa que somos nosotros mismos quienes escogemos a nuestros representantes. Nadie vota por nosotros. Por eso decimos que el sufragio es intransferible y particular de cada persona. Por lo tanto, en el Estado democrático ya hemos hablado de 2 de estas premisas. El sufragio activo y pasivo y la soberanía nacional. Aún nos faltan 2 cosas más. La primera de ellas es la participación. ¿Vale? Esta participación nosotros la conocemos popularmente a través de la participación, ahora como hemos hablado antes, de votar a nuestros electores. ¿Vale? Es cierto, podemos votar y participar a través de alistarnos en los partidos políticos.
Pero existen otras maneras de participar de forma activa en la sociedad, como por ejemplo las asociaciones, que veremos en el apartado de derechos fundamentales. Por lo tanto, es un apartado súper importante. También las fundaciones o los colegios profesionales, los gremios. Todo esto serán formas de participar en la sociedad, sin olvidarnos tampoco de los sindicatos y de las patronales. Son muy importantes en la sociedad en la que vivimos. Y la cuarta y última premisa del Estado democrático sería que para que un Estado sea realmente democrático es necesario que se cumpla lo que llamamos pluralismo político. Pluralismo político significa que yo tenga diversas opciones a la hora de decidirme o decantarme si escoger a un partido o escoger a otro. Un Estado en el que únicamente existe un único partido, diremos que no será del todo democrático. Vemos, por ejemplo, el caso de la China, ¿vale? En el caso de la China existe un único partido. O lo votas o no lo votas, pero sabes que siempre saldrá. Por lo tanto, ya al libre albedrío de cada uno dejo interpretar si la China es más o menos democrática. Muy bien, con esto cerramos el apartado del término democrático, pero aún nos faltaba uno más. Habíamos dicho que era Estado social, democrático y de derecho. Entendemos de derecho cuando se cumplan dos características fundamentales. Primera de ellas, lo que llamamos la separación de poderes, básico y fundamental en nuestra sociedad. La separación de poderes significa que los tres poderes importantes del Estado no recaen en una única persona, sino que están repartidos en diferentes personalidades o diferentes organismos. Concretamente, en nuestro Estado vemos que el poder legislativo lo tienen las Cortes Generales, que, permanezando, diríamos que son quien hace las leyes. El apartado, ¿no?, del poder ejecutivo lo tendrá el gobierno, que será quien ejecutará esas leyes, y el poder judicial, quien, siendo muy simplistas, nos castigará si no cumplimos correctamente esas leyes, será el poder judicial, que recae en los tribunales y juzgados. Esto es la separación de poderes y es necesario que se cumpla para que estemos delante de un Estado de Derecho. Pero hemos dicho que habían dos características o dos premisas. La segunda es que tenemos que respetar lo que llamamos el principio de legalidad. Principio de legalidad recogido en el artículo 9.1, que es muy taxativo y muy simple. Nos dice que todos los ciudadanos, es decir, todos nosotros, seamos personas físicas o personas jurídicas, por ejemplo, las empresas, todos y cada uno de nosotros, y además los poderes públicos, cualquier tipo de administración pública, todos tenemos la obligación de respetar la Constitución y la resta del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, ya hemos hecho la visión de qué significan cada uno de los tres términos: Estado social, Estado democrático y Estado de Derecho.